Shalom, bendiciones mis hermanos, el Eterno les bendiga en este John, espero todos se encuentren muy bien. Estamos viendo en la parashá Vayislach, ¿no? Envió, y estamos viendo ahora, vamos a entrar en este tema de la liyá correspondiente de este día, en el Pere 34, vamos a hablar de un personaje que se llama Dina. Esta Dina no se sabe mucho de ella, pero sí lo que podemos entender en lo simple, digamos, de la escritura, cuando empieza a narrar esta historia, el nombre, ¿no? El nombre que es significativo, el nombre que tiene un significado y también tiene un propósito para el portador de ese nombre. En este caso, Dina, que viene de justicia, ¿no? Y también, o bueno, en hebreo es Dina, ¿no? Con acento, pero también tiene una raíz que es Din, que es juez, gobernante, legislador, pero entendemos que si hay justicia en la persona es porque es sadik, ¿no? Es justa y obedece los mandamientos, por supuesto. ¿Qué había en Dina? En Dina, ¿no? En Diná había esta ser de luz, ¿no? Que no podía callar. Y cuando ella, bueno, según relata la escritura, si leemos, dice, y salió Dina, dice, a la ciudad para ver las doncellas, para ver las mujeres de aquella ciudad. Y es curioso, ¿no? Que la escritura, ya venimos en el contexto de que Jacob empieza a ofrecerle regalos a su hermano Esau, ¿no? Para aplacar la bronca, la ira o el rencor que había. Y él también como estratégicamente pone, enumera, ¿no? Los familiares desde el primero hasta el último, que sería donde él coloca a los que más ama, ¿no? En este caso Rica y sus hijos. Pero vemos también que, perdón, a Rachel es la esposa, la muy amada de Jacob. Vemos ahora, ¿no? Que el Eterno le mandó a Jacob volver a la casa de sus padres, ¿no? Que en esencia pertenecía, y él estaba camino de Padan Aram a Betel. Pero en ese transcurso, porque dice ahí la escritura que se asentó, él compró un pedazo de tierra, y bueno, ahí lo vamos a ver también en un tema importante en la parasha, cómo él se establece en ese lugar donde el Eterno le dijo que no, el Eterno le dijo que continuase hasta llegar a su lugar. ¿Cuál era el lugar donde debe llegar Jacob? El lugar donde se había sentado Isaac, su padre, que eso es allá en Berseba, ¿no? Se estableció allí Isaac, ¿no? Berseba significa, tiene varios significados. Berseba, que es ver, esposo, y Seba es juramento, o es 7, que habla de lo completo, habla de lo total. Entonces podemos decir que Berseba es el pozo completo, o el pozo divino, o el pozo de los juramentos. Hasta ese lugar debía de ir Jacob, que ya lo vamos a ver un poquito complementando el estudio o haciendo un análisis después de decir lo que tengo que decir con respecto a Dina, pero lo vamos a dejar ahí hasta ese punto, porque entendemos, según el contexto, que Jacob debería haber avanzado hasta llegar a ese lugar, pero se quedó allí. Entonces Dina dice que le dio curiosidad, pero hablamos de la esencia del nombre de Dina para conocer un poquito más esta persona. Y Dina tenía una luz que emanaba, que no podía callarse. Entonces, de alguna manera la escritura está diciendo que Dina es hija de Lea, ¿no? Y ahí la escritura también es específica. Entonces, Lea, ¿por qué mete en esta historia que va a iniciarse? Va a contarnos algo, una trágica historia en realidad, y yo quiero que veamos juntos cómo es que podemos analizar algo positivo, sacar algo positivo de esto, ¿no? El Eterno sí hace cosas grandes en la adversidad. Entonces, ¿qué podemos sacar bueno de esta trágica historia? Dice ahí la escritura que Lea era su madre, y cuando leemos allá en Bereshit unos Perek o unos capítulos anteriores, creo que es el capítulo 26, donde Lea, ¿recuerdan ustedes esa historia que obviamente sabemos que Raquel era estéril y Lea ya tenía hijos, pero Lea tenía en su poder una planta, una mandrágora, ¿no? Que se conoce para facilitar, digamos, el que la mujer quede embarazada, ¿no? Por esta infusión de esta planta. Entonces hicieron ahí un tipo de negocio, un intercambio con Raquel, y Lea le pidió, ¿no? A cambio de darle la planta, le pidió que ese día se quedase Jacob con ella, ¿no? Como un tipo de alquiler.
Bien, ¿qué sucede cuando, dice, Jacob volvía de su labor? Sale Lea, dice, y salió Lea, ¿no? Casi parecido a lo que está diciendo aquí en el 34, donde dice, y salió Diná, ¿no? Salió Diná. Pero en este, bueno, la palabra aquí para salió es yacer, ¿no? O yazar. Yazar fue que marchó a hacer que salga. Esta misma palabra aparece cuando se refiere a Lea, ¿no? Y salió Lea, pero Lea salió con la intención de seducir a su esposo, ¿no? Para que su esposo se sintiera bien, ¿no? Se sintiera cómodo para poder servirle, pero también para tener un momento de intimidad. O sea, ¿qué tiene que ver esto con lo que está sucediendo ahora con Dina? Dina en sí, su nombre, para conocer la persona de Dina o Diná, su nombre habla mucho. Entonces, yo solamente hablo de Lea porque acá lo menciona. Acá menciona a la madre y cuál es el paralelo entre la madre y la hija. Bien, para hablar de esto, ¿no? Porque hay una parte que no sería negativa tampoco con ninguna de las dos. Y salió Dina a ver esta ciudad, a querer saber, querer, digamos, hacer sociales con estas mujeres que estaban allí. Y la palabra es Bat para las mujeres, para las hijas, ¿no? De esa ciudad, que era Siger. Ahora, hablando paralelamente con Lea, Lea tampoco tuvo malas intenciones. Quería estar con Jacob. Bien, lo que hace Lea es que sale con la intención de seguir, ¿no? Engrandeciendo a la familia que el Eterno, por supuesto, le había puesto el querer como el hacer en ella, le había puesto el engendrar hijos, que era una misma, ¿no? Entonces, pero ella sabía, ¿no? Según el Midrash, que debía de haber 12 hijos de Jacob para completar el número, ¿no? Un número que habla de las 12 tribus, por las cuales todas las naciones recibirán luz, recibirán oro, recibirán el Evangelio, la Besorá, la buena nueva que nace de Adán en adelante, siguiendo con Abraham, los patriarcas, ¿no? Entonces, Lea sabía todo esto y Lea quería quería seguir engrandeciendo la familia del Eterno, la familia de Yahweh. Entonces, quería tener más hijos de Jacob. Entonces, ¿es malo esto? Por supuesto que no. Entonces, ahí está el paralelo a lo que se refiere a la Escritura. Cuando dice, y Lea salió para seguir engendrando esos hijos de luz, y Dina salió justamente para hacer lo mismo, no de la manera de Lea, pero sí el poder compartir, porque en ella había luz, en ella había inquietud en saber cómo eran aquellas mujeres de aquellas ciudades, cómo se comportaban. Entonces ella iba a llevar luz, iba a llevar las buenas nuevas, iba a predicar la palabra, salió con esa intención. Entonces estamos conociendo un poco el aspecto de Dina, un poco así lo que debemos hacer nosotros en el día de hoy, ¿no? El Eterno pone en nosotros, en nuestro corazón, el poder indagar, el poder preguntar, el ser, digamos, amables, empáticos, conocer a la otra persona, saber las inquietudes. Entonces el Eterno pone también en la persona gracia que hace que cuando te ven quieran abrir su corazón, quieran contarte su historia, y uno allí también poder presentarle al Eterno por medio de su Hijo, por supuesto, y tratar de que esa persona empiece a cambiar. Eso es lo que tenía Dina. Eso es lo que tenía Dina. Su ser, su esencia era, dice según el Midrash, el poder cambiar a las almas, el transformarla, el hacerla volver a hacer teshuvá, volver de su mal camino, de sus errores, al camino del Eterno. Entonces, esa era la esencia de Dinah. Tanto es así que dice el Midrash que cuando sale el encuentro, ¿no? Esau de Jacob, dice que Jacob esconde a su hija Dinah, que su hija dice que era hermosa. Entonces él le esconde en un baúl para que Esau no la viera, porque él tenía temor de que Esau la pudiera tomar para su esposa. Pero, dice el Midrash, ¿quién sabe que si en Dinah había ese don, ese talento, ¿no? De poder convertir a la persona, entonces allí
Jacob se interpuso, ¿no?, entre el propósito de su hija, porque si ella tenía esa luz, ella tenía, digamos, en su mismo nombre el propósito, ¿no?, para su vida, que el propósito es hacer volver las almas. El propósito de Dinah era el poder compartir esta buena noticia, el poder compartir la palabra del Eterno a aquellas personas que se estaban alejando. Pero si ese propósito lo tenía Dinah para con Esau, entonces allí Jacob, su padre, se interpuso ante ese propósito, por lo cual hoy no sabemos si Dinah hubiera sido esposa de Esau. Ella quizás posiblemente pudo haber hecho que Esau se volviera de su error y volviera de nuevo a la Torá. Pero bueno, hoy no lo sabemos, y eso es lo que el Midrash dice por allí, ¿no?, que Dinah tenía una luz interior muy importante. Entonces, como tal, ella, vemos aquí que quiso salir a poder, vamos a decirlo en términos de hoy, en términos iglesieros, términos eclesiásticos, ¿no?, a predicar la palabra a aquellas personas que se estaban perdiendo. Por supuesto, tenemos esta ciudad que es Sichem. Sichem habla de maldad, ¿no? Y lo vemos en este príncipe también que tiene el mismo nombre, Sichem, o Sichem, y bueno, en español Sichem, hijo de Jaor, y de estos viene de la descendencia de los Ibí, de los Jebeos. Entonces, ¿qué podemos sacar de aquí? Ustedes saben que esta tribu de los Jebeos, ¿no?, de pueblo cananeo, sale también una alianza con Esau. Entonces imagínense ustedes que, y esto lo sabía por supuesto el patriarca Jacob, y lo sabían sus hijos. Entonces por eso, al enterarse de que esta persona, este joven príncipe, abusa de su hija, de su hermana, hija de Jacob, dice que la toma por la fuerza y la viola a Dinah, así marcando su vida, trayendo deshonra sobre su vida. Los hermanos lo sabían muy bien, y tal es así que ellos empiezan a hablar allí como también poniéndose de acuerdo, porque este príncipe quería casarse con ella. Y los hijos de Jacob ya lo sabían, ¿no? Sin enterarse de su padre, ellos hablaron con el rey, ¿no?, de Siquem y su hijo, y quedaron en algo. Quedaron en que había una condición por la cual ellos, su familia, iban a emparentar con ellos, ¿no?, y iban a hacer alianzas. Que esta condición era que se circuncide, ¿no? Entonces, bueno, ahí conocimos un poquito de cómo sigue esta historia. Resulta que en el tercer día de que ellos se circuncidan, porque obviamente llegaron a un acuerdo, dijeron que sí, se circuncidó toda esa ciudad. En ese momento llegan los hijos, dos hijos particulares de Jacob, que es Simeón y Leví. Ellos dos dicen que toman sus espadas y arremeten contra todos los varones de aquella ciudad en el tercer día de haberse circuncidado, en el día más doloroso, dice la escritura, y matándolos a todos, hasta el mismo rey y el príncipe Sichem, no dejando a nadie, llevando también y robando, tomando lo que es el ganado, tomando también cautivos a aquellos niños y niñas de esa ciudad. Entonces arremete con todo, y Jacob dice: me han perturbado el alma con todo lo que han hecho, terrible lo que han hecho, han tomado venganza por su propia mano, por su propia cuenta. Y eso no le agrada al Eterno. Pero todo tiene su fin, y el Eterno todo lo utiliza para sus propósitos, para sus planes. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Una trágica historia a una persona que llevaba tanta luz, que fue marcada, pero así todo, ella no fue vencida, no se dio por vencida. En esa esencia que yo llamaba, ¿por qué digo esencia? Porque es algo que trasciende el dolor, trasciende estas huellas, ¿no?, que dejan marcada el alma. Entonces la esencia de cada uno tiene que estar bien definida por la palabra de Dios, dejar que el Eterno también obre en nosotros como Dinah, no dejar perder el propósito de nuestra vida. El propósito de nuestra vida como Dinah, como bien lo dice su nombre, es el poder compartir esta buena noticia, compartir la vida, porque la palabra del Eterno da vida, porque la palabra del Eterno perdona, porque la palabra del Eterno redime, porque la palabra del Eterno también da oportunidades. ¿Qué pasa con esto? Bueno, tenemos también un paralelo.
yo venía hablando, o el comentario que hice al principio, es que a Jacob se le dio una orden. El Eterno le dijo, ¿no? Cuando la palabra dice, y dijo el Eterno, ¿no? La palabra dijo es amar, y la palabra amar significa afirmar. El Eterno afirmó algo, ¿no? Y le dijo, ahora vete de aquí y vete a la ciudad de tu naturaleza, diré en otras traducciones, de donde saliste. La ciudad de donde salió Jacob es allá en Beersheba. Entonces, unos pasajes después de este capítulo, ¿no? El capítulo 35, se dice que a Jacob se le aparece el Eterno y dice, ve, sal de este lugar, por favor, sal, como dice, sal de este lugar, porque ciertamente lo que has hablado, ¿no? Como Jacob, a pesar de todas las cosas que le había sucedido, le dijo a sus hijos, gran turbación ha traído a mi alma, porque ahora todos los pueblos cananeos se van a enterar lo que han hecho y van a querer venir en contra de mí con gran ejército, y yo seré muerto junto a toda mi familia. Entonces el Eterno, al escuchar esto, lo que estaba afirmando Jacob, se le aparece y le dice, sal de aquí, ahora sí, y cumple tu palabra. Ustedes saben, bien lo dije al principio, Jacob debía ir al pozo de los juramentos. Jacob había jurado, había hecho un juramento al Eterno, que si el Eterno lo libraba de esa situación, ese encuentro con su hermano Saúl, el cual él temía en gran manera, si él lo libraba, si él lo sacaba con vida, si él lo sostenía, Jacob había prometido dar la 10ª parte de todo lo que tenía. Él hasta ese momento no había cumplido esa promesa. ¿Cuándo la cumple? Cuando el Eterno le dice, sal de aquí y haz un altar para mí. Porque en los altares es donde el Eterno también obra a favor nuestro, es donde el Eterno también cubre las iniquidades, y ustedes saben que es vital, es muy importante cuando una persona peca, ¿no? O quizás lo hace inconscientemente, quizás no se da cuenta, pero cuando te enteras de que has transgredido, en ese momento que te enteras, tú tienes que ir a los pies del Mashiach para buscar el perdón. ¿Por qué? Porque ese pecado trae consecuencias. La promesa o el juramento que hacemos nosotros, por lo cual el Mashiach dice, yo os digo que no juréis por nada en este mundo, ni siquiera por el cielo, que es el trono del Eterno, ni siquiera por la tierra, porque es el estrado de sus pies, porque nada te pertenece. Entonces no jures por las cosas que no te pertenecen, por las cosas que no puedes controlar. Te conviene no jurar, ¿no? Porque si juras y no llegas a cumplir, se te va a contar como un pecado, y ese es un pecado grave, por lo cual el Eterno a todos sus sadik, a los justos, es como que le interesa que cumpla, ¿no? De alguna manera. El Eterno le interesa que cumplan sus hijos todo lo que prometen. Entonces, Jacob hasta ese momento no había cumplido con su promesa, entonces había abierto puerta, y toda esta calamidad, digamos que fue parte de esa consecuencia, y él también tuvo que cerrar todas estas puertas, porque si no le iba a acontecer lo que él había dicho. Todos los pueblos cananeos iban a ir en contra de su familia y lo iban a acabar. Entonces, mis hermanos, aprendemos algo que es muy grande, y quizás nos olvidamos porque lo sabemos todos, es predicar la palabra de Dios. Predicar al Eterno, dar un buen testimonio de Dios con nuestra vida, no tan solo al hablar, sino también nuestra manera de comportarnos donde estemos. Diná quiso ir a hacer luz en medio de tinieblas, y el Eterno nos mandó a hacer luz en medio de tinieblas. Van a lastimarnos, te van a engañar, pero eso que no nos detenga, mis hermanos. Así que espero que les haya gustado. Hasta aquí es la Aliyah, y bueno, bendiciones. Nos estamos viendo en Shabbat.